Variaciones de la irrigación renal. En la literatura se han descrito numerosas variantes de la irrigación renal. A este patrón clásico descrito de una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda, se puede describir numerosas variantes. En el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga e Industrial de Santander, por los doctores Luis Ernesto Ballesteros y Vladimir Saldarriaga Telles, encontramos numerosas variantes. Entonces podemos encontrar en el lado derecho una arteria renal única, en el lado izquierdo dos arterias renales. Ese patrón es variable, pueden haber 2, 3 en el lado izquierdo o en el lado derecho, y pueden haber 2 y 2, 3 y 2, en fin, las posibilidades que se puedan, las combinaciones que se puedan realizar. En el estudio descrito en las publicaciones, el número mayor de arterias que encontramos fue de 3 arterias renales. Pero en el anfiteatro, en prácticas normales con los estudiantes de salud, encontramos en una muestra 4 arterias renales. Entonces, en esta vista posterior del riñón, ubicamos del lado derecho una arteria renal y del lado izquierdo se puede observar 2 arterias renales. Cuando se presenta más de una arteria renal, hablamos de arterias renales adicionales o accesorias. En ese caso, para describir los parámetros morfológicos, se hacen mediciones del calibre y del territorio vascular de la arteria y se determina cuál es la arteria renal principal. En esta muestra vemos que esta es la arteria renal principal, más gruesa que la arteria renal accesoria. Estas arterias renales accesorias se denominan dependiendo de la parte del riñón que van a irrigar. Cuando irrigan el polo superior, hablamos de arteria polar superior. Cuando irrigan el polo inferior, hablamos de arteria adicional polar inferior. Y también esa arteria puede dirigirse al hilio renal, como es este caso. Entonces hablamos de una arteria renal adicional ilial. Cuando se presentan las arterias renales adicionales, el patrón de segmentación renal cambia. Ya ese patrón cambia ostensiblemente. En este caso, en esta muestra vemos cómo la arteria renal adicional se está comportando como la rama segmentaria posterior. Y vemos cómo la rama principal está emitiendo las ramas segmentarias, apicalo superior, anterior superior, anterior inferior e inferior. En esta muestra también se puede ver la vía urinaria. Entonces vemos la porción proximal del uréter y vemos la pelvis renal. En esta muestra anatómica se ve el clásico patrón, uno de los patrones con una buena frecuencia encontradas en el estudio, donde encontramos 2 arterias renales derechas y 2 arterias renales izquierdas. 2 arterias renales izquierdas, 2 arterias renales derechas. En este caso, esta es la rama principal, ¿sí? Y en este caso, observen cómo esta arteria que está irrigando la rama posterior es levemente de menor diámetro que esta arteria. Miramos por delante
delante vemos, en este caso, las dos arterias. Esta se comporta como principal, esta como accesoria. Esta muestra anatómica muestra claramente la ubicación. En esta vista posterior vemos la vena cava inferior, la aorta abdominal, y vemos del lado derecho una arteria renal. Una arteria renal. Del lado izquierdo, si observamos con detenimiento, vamos a encontrar dos arterias renales. Esta arteria renal, que es la arteria renal principal, y esta arteria renal accesoria, que está emergiendo un poco por delante del origen de la arteria renal principal. Esta arteria renal se está dirigiendo hacia el polo inferior. Entonces hablamos de una arteria renal adicional polar inferior. En esta muestra anatómica también se observa algo que fue un hallazgo que encontramos en varias muestras. Observen cómo de la arteria renal, en este caso la principal, se está originando muy proximalmente a la aorta abdominal una arteria renal, una rama segmentaria apical. Lo usual es que estas arterias se originen a nivel del hilio renal, pero cuando se encuentra esta situación en la cual inclusive generalmente en una arteria renal única, esta arteria se origina muy proximamente de la aorta abdominal. Para denotar este carácter morfológico, nosotros hablamos de una rama polar superior de la arteria renal. Para hacer claridad que esta arteria se está originando muy proximalmente de la arteria renal. Ojo, no es una arteria renal adicional, es una rama de la renal, pero que por estar originándose tan tempranamente, reviste importancia aclarar el hecho morfológico, porque puede ser confundida con una arteria renal adicional. O en el caso del cirujano, puede, si no tiene en cuenta este hallazgo morfológico y asume su labor quirúrgica pensando en el origen de las ramas segmentarias, como clásicamente se describen, se pueden producir lesiones que comprometan la irrigación renal.